trabajando. Aquí a la orden. Bueno, la gente dice no puede ser que vayamos a retroceder de fase, porque lo que no nos avisan ya desde el gobierno es inadmisible, una serie de cosas que, bueno, tienen que ver un poco con los números que se dan a conocer de contagio y fallecimientos, pero también ministro Mazzoleni dijo esta mañana, no es recomendable que hagamos retrocesos, No. si no nunca vamos a avanzar, ministra. No, totalmente de acuerdo, y además la economía no se puede, digamos, no se puede permitir, y vamos a tener, digamos, condiciones, vamos a tener otras consecuencias. Aquí lo que nos queda es hacer el mayor de los esfuerzos entre todos, porque cada quien haga lo suyo, ¿no? O sea, el sector público haga lo suyo en cada uno de sus dimensiones. En lo de salud, nosotros en el área de apoyo a las empresas y al empleo, al tema crédito, al tema motivar el consumo, lanzamos hace poco una campaña justamente para poder convivir con esto, ¿verdad? De poder, digamos, convivir con esto hasta que tengamos una vacuna, y eso nos permita cambiar, doblar la vuelta la hoja. Mientras tanto, cuidarnos, el ciudadano tiene que cuidarse, y el sector, pues los sectores tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, cada uno de nuestras responsabilidades. No hay vuelta para atrás. Nosotros no vemos una forma, salvo, me imagino, cosas muy puntuales, como ocurrió en ¿cómo se llama esta localidad? San Roque González, que hubo un caso así muy particular, tal vez alguna cuestión así. Yo no me quiero meter, obviamente, en opinar sobre cuestiones de salud, no me corresponde, pero sí decir que efectivamente desde Salud Pública tienen plena conciencia del alto impacto que tiene cada una de esas medidas, y de que tiene otras connotaciones. Y el sector económico, inclusive empezamos a ver algunos pequeños signos de recuperación muy tímidos todavía. ¿Como cuáles, ministra? Como el consumo, por ejemplo, que decía hoy inclusive en uno de los medios, hablaba el viceministro de Tributación, Orué, eso se mide a través del IVA. Por ejemplo, unos pequeños repuntes en las recaudaciones, unos pequeños repuntes también en ciertos sectores de ciertas industrias que no pararon, y otras industrias que, digamos, sí están a media marcha, y esa media marcha va creciendo de a poquito, ¿verdad? Va aumentando. Hay otros sectores, sin embargo, que todavía no pasaron de la fase 2, como el caso de los eventos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay sectores que tienen una necesidad imperiosa de poder avanzar, reconvertirse, replantearse, ajustarse, etcétera, para poder subsistir y entre todos pasar esta gran tormenta que no termina aún. Estamos todavía en el medio de ella, ¿verdad? Ministra, cuando hablamos un poco de la industria principalmente, un mapeo les permite, tuvieron tiempo hasta hoy de hacer un mapeo de cómo están estas industrias durante este tiempo de pandemia, por ejemplo. Bueno, a ver, desde el sector, hay sectores de la industria que no pararon, porque fueron, digamos, todas las vinculadas al sector alimenticio, al sector farmacéutico, al sector alimentos. Esas industrias no pararon, y a su vez esos sectores siguieron creciendo, ¿verdad? O sea, siguieron paulatinamente en menor escala, pero van aumentando un poquito su nivel. Otros sectores, como el sector, por ejemplo, maquilador, que tienen muchísimos subsectores dentro de esa modalidad, algunos obviamente tuvieron un parate completo, y otros ya volvieron a retomar. Recordemos que desde hace ya varias semanas, ya en la fase 3, digamos, inclusive ahora mismo en Ciudad del Este, que es donde está más crítico, todas las industrias son los sectores que, si trabajan en cuadrillas y se ajustan a los protocolos de salud, pueden seguir trabajando. Hay sectores que están más golpeados, por ejemplo, el tema automotriz está golpeado porque dependen de las montadoras brasileñas y argentinas, por darte un ejemplo, ¿sí? Entonces, obviamente, ante una menor demanda de su cliente de larga distancia, menor demanda aquí también, pero va creciendo a medida que también en el Brasil en algunos
estados van reactivando la actividad. Y así sectores por sector, hay sectores, por ejemplo, que crecieron un poquito más. Hay, por ejemplo, en cuanto a, si te paso a lo que es venta a través de comercio electrónico, por ejemplo, creció un 70%. Sí. Eso fue del comienzo una tendencia en el mundo y que también se dio en Paraguay. El sector servicios también tuvo un golpe muy fuerte, sobre todo en el tema gastronómico, de ocio, de eventos, porque obviamente fue abruptamente cortado y muy tímidamente retomado, inclusive con los permisos ya de activar y los protocolos ya activados. Todavía hay obviamente digamos una lentitud en el consumo. Nosotros quitamos esta semana pasada una campaña con el Ministerio de Salud para animarle a la gente a que aprenda, a que animámonos entre todos, ¿verdad?, a aprender a convivir con esto, de manera también apoyar a que la gente, si utiliza los medios adecuados, pueda convivir con seguridad y por ende eso esté acompañando también las campañas de consumo que está habiendo. Por ejemplo, ministra, te cuento, esta mañana entrevisté a Ana, ella es paciente COVID positivo y me llamó muchas cosas de las que contó me llamaron un poco la atención y ayudan a la reflexión. Por ejemplo, dijo, la empresa para la que yo trabajo desde hace tiempo organizó cuadrillas. Sí. Los que nos vamos los martes y los jueves trabajamos los otros días desde casa y así la siguiente semana. Es decir, sí, las cuadrillas no se juntan. Entonces, así mismo. Me da la impresión que eso permite un poco que si pasa algo, esa fue la estrategia. Esa fue la estrategia y fue la condición que nos puso Salud para activar, o sea, todos los que estaban activados, inclusive dentro de la cuarentena, porque cuarentena total, así totalmente parado nunca tuvimos. Siempre hubo, aquí en Paraguay no hubo desabastecimiento en los supermercados, vos no viste farmacias ni supermercados desabastecidos, etcétera. ¿Por qué? Porque hubo todo un sector que involucra inclusive a logística, ¿verdad?, que siguió produciendo, pero siguió produciendo bajo la modalidad de cuadrillas. Se ajustaron, se hicieron la construcción misma, la construcción no paró, y se demostró que si se trabajaba en cuadrillas se podía, que era un poco lo que Salud Pública nos instaba. ¿Y qué es la cuadrilla? La cuadrilla es eso que te decía Ana, ¿verdad? Que sí, ella con su propio equipo es la que va, en todo caso, ella y su núcleo, sí, es el que va en cuarentena y otro viene a reemplazarle y entonces no para la producción. Claro. Pero como comprenderás, esa industria en la que Ana está trabajando, obviamente no está trabajando al 100%. A por más permiso que tenga, el hecho ya de trabajar en cuadrilla hace que esté de por sí trabajando a media, no sé máquina, si a media, un cuarto, ¿verdad?, a tres cuartos de máquina, para mayor protección de poder garantizar o sea, es mejor trabajar a media máquina que parar, claro, totalmente. Sí, nosotros mismos, inclusive dentro de la misma función pública, estamos trabajando en cuadrillas porque no podemos ir trabajando con el teletrabajo, que es toda una modalidad. Yo creo que también es una modalidad que vino para quedarse, seguramente que después vamos a aprender mucho de esto. Que hay que actualizar jurídicamente. Sí, hay que actualizar jurídicamente. Nosotros mismos, dentro de la función pública, tenemos mucho que ajustar eso, porque yo vengo de un sector privado, de una empresa donde tenían esta modalidad ya bien estipulada, y bueno, entonces se trabajaba prácticamente por igual. Y todo esto, Javier, lo que ha hecho es forzarnos al sector público a irnos hacia un camino que teníamos nomás luego que ir, pero que ahora tenemos que irnos más rápido, que es la tecnología. O sea, acá no tiene que venir nadie a pedir algo en persona, tiene que poder hacerlo digitalmente. ¡Qué desafío! Es increíble, porque porque todos los procesos de todas las instituciones, yo te estoy hablando más de 17 instituciones vinculadas a las MIPYMES. Pero el sector privado también, imagínate, ministra, yo llamé ayer, me di cuenta que había sido el número de RUC de la factura que me envían mensualmente, estaba mal. Entonces, ahora estoy averiguando con mi contadora si eso tiene algún problema. Y le dije, mira, si hay algún problema, seguramente voy a necesitar que actualicemos. No, para eso ya tenés que venir únicamente acá a la oficina, me dice. O sea, eso no debería ser así. No debería ser así. Tuvimos, o sea que no debería, todavía es seguramente porque a todos nos tomó desprevenidos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo la telefonía, que fue uno de los servicios básicos permitidos durante la cuarentena total y la primera y segunda fase.
había una parte que decíamos que todo se haga digital y que mejor que hacerlo que con el teléfono, pero había una parte que era con declaración jurada, con un tema de chips y que tenía que hacerse presencial porque legalmente no se podía. O sea, es impresionante el cambio de normativas, tanto públicas como privadas, y de procesos que tenemos que hacer, no solo para atender una situación como esta, sino que van a quedar después como modelo. Nosotros tenemos, mira, el INAM, el INTN, el SENADE, Dinavisa, son todas instituciones que se vinculan a las MIPYMES, a las empresas en general, de todos los tamaños. A todas las industrias, claro, la industria y el comercio, ¿verdad? De bienes y servicios, y para todo hay trámite, hay papel, hay fila, hay que irse en persona, y eso ya no es aceptable, ¿verdad? No, se tiene que legalizar los demás procedimientos digitales. Imagínate, hace poco entrevistaba a la nueva directora de INTN, sí, y nos contaba todo lo que ya se hizo y todo lo que falta todavía por hacer en este país. Sí, en NTN estamos muy felices con ella porque es una técnica muy entendida, le tenemos mucha fe a poder avanzar en ciertos procesos, y mismo aquí dentro del propio ministerio yo debo de reconocer que hay muchas cosas que ya habían sido hechas muy bien en muchos sectores acá del ministerio, pero había muchísimas otras oportunidades de mejora, muchos procesos internos todavía donde de un viceministerio al otro le pedíamos todavía el mismo papel, Javier, ¿verdad? Entonces, ahora tecnologizando todo el ministerio y ahora con EAS, yo creo que llegamos a hablar de esta empresa de acción simplificada, que es la nueva figura que sale de aquí a poco, de aquí a unas 6 semanas aproximadamente, ya va a estar disponible para el público, una nueva ley, una nueva que ya está promulgada. Nos unimos, la SET, Ministerio de Trabajo, IPS, MIC y Abogacía del Tesoro, para juntar nuestros sistemas que no conversaban entre sí, si me refiero al sistema tecnológico, ¿sí? Claro. Entonces, cada uno le pedíamos lo mismo, la misma cosa otra vez. O sea, hoy ya no voy a necesitar que Javier Panza me traiga su certificado de IPS, porque yo ya voy a poder entrar y ver si tiene o no tiene, ¿sí? También su certificado de trabajo, también. Entonces, a la apertura de la empresa lo vamos a poder hacer en forma en línea, ¿sí? Bajo declaración jurada, que luego va a tener que en una vez traer sí los papeles, pero una vez no ir a recorrer empresas, claro. Instituciones. Ministra, lo que le voy a preguntar probablemente tenga más relacionamiento, tenga mucho que ver con el Ministerio del Trabajo, pero al final de cuentas tiene que ver con el funcionamiento un poco operativo de estas empresas. El primer punto es, y vuelvo a lo que Ana me decía, que su jefa en primer término estuvo pendiente y atenta de ese resultado, y apenas se dio el caso positivo, ya se aplicó todo el protocolo, y ahí tiene que ver un poco las consideraciones con el trabajador, ¿verdad? Porque al final de cuentas ese trabajador es el que te va a ayudar después, cuando se cure, a seguir generando recursos. Así mismo. Y ese es el primer punto. Ese nivel de responsabilidad de las empresas, de ese contacto, de esa tolerancia, de ese cuidado con el trabajador, ¿cómo ven ustedes en Industria y Comercio? Fue bastante bueno. Creo que entendieron los empresarios, son en su mayoría obviamente gente que entiende que sin su fuerza laboral no puede. No tuvimos mayores casos por ahí. Algunas que otras denuncias sí las recibió el Ministerio de Trabajo, pero el propio Ministerio de Trabajo ha ido a hacer inspecciones. Nosotros más tarde, a eso de las 11, tenemos justamente una conferencia conjunta con el Ministerio de Trabajo. Están los permisos, todos los cambios que se hizo a través de IPS. ¿Te acuerdas que IPS antes pagaba solamente reposo por enfermedad? Sí. Ahora ya también paga por suspensión, que es el caso de esta chica, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, también dándole al empleador otras facilidades, y el empleador a su vez asumiendo su rol, ¿verdad?, para proteger a esa cuadrilla en ese caso, ¿verdad?, sí, que fue a cuarentena, pero que el Estado también le dé una herramienta para aguantar, ¿verdad?, y que nosotros le podamos también ayudar a conseguir crédito, ¿verdad?, a través del sistema, para que pueda aguantar esa fuerza laboral hasta pasar esta tormenta, porque evidentemente alguien tiene que hacer el trabajo y eso se tiene que pagar. Entonces,
Aquí aprendimos mucho, seguimos aprendiendo, Javier, con toda humildad te digo. Había cosas que nunca pensamos estar preparados, o sea, nunca pensamos de hecho y no estábamos para nada preparados. Como te digo, cambios radicales en temas de permiso de trabajo, en teletrabajo, cosas que no fueron, o sea, se hacían y después nos surgía un nuevo caso. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, con los mayores de 65 años que todavía no están jubilados? ¿Qué pasa con las embarazadas que no tienen COVID ni nada, pero que mejor que se queden en su casa? O sea, tuvo que haber todo el tiempo y seguimos haciendo ajustes para atender los casos y casos que bueno, nos van a dejar seguramente un mega manual después, pero en este momento estamos en pleno. La provisión de materia prima, no Sí. solamente a nivel local, sino las que se tienen que importar, ministra, ¿cómo estamos con respecto a eso? La provisión de materia prima, hicimos una encuesta inclusive a nivel de industrias, todas las que tienen una dependencia muy grande del Asia han tenido problemas de logística, ¿sí? Sí. Y de costos, se le han disparado costos o han tenido problemas de logística. Otras que tenían una dependencia más regional también han tenido problemas de logística, pero en menor grado, ¿verdad? Así que todavía nuestra y eso es una potencialidad a su vez, igual que nosotros al mundo, Javier, nos proponemos con el acuerdo de Unión Europea, con los acuerdos automotriz, etcétera, le decimos a la industria brasileña y argentina que aquello que ustedes están importando de larga distancia, ¿qué tal si lo hacemos aquí para que dependan de algo más cerca? Si tenemos la capacidad de hacerlo, si podemos lograr esos estándares, que lo podemos lograr, etcétera. De la misma manera, nosotros mismos también estamos haciendo un análisis de la industria local con una encuesta que hicimos para ver qué es lo que han importado, qué es lo que problemas que han tenido de importación, qué otros proveedores locales le podemos conseguir, cómo está su provisionamiento, si se está normalizando ya o no, porque no es algo que ya la tenemos, todavía no terminó el problema, seguimos todavía con problemas de logística, de aprovisionamiento de muchas cosas. Finalmente, Porque el corte, me imagino que tiene dos o tres impactos. Primero, que ese producto no puede que no tengamos a nivel local. Y segundo, es que no se va a poder generar recursos por las ventas de lo que vaya a industrializar.